Hola, ¿qué tal están? Bueno, es viernes 17 de octubre de 2014. Son las 17 horas y un minuto del horario internacional GMT. Y como todos los fines de semana, desde Forex Índices les vamos a ofrecer la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 20 al 24 de octubre del presente año. Soy Jesús Ángel Benito, director de forexíndices.es, y a continuación, pues bueno, le vamos a dar una lectura a las cotizaciones, en primer lugar del euro dólar, después analizaremos el dólar yen, en tercer lugar el dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. Al final de la grabación también veremos el dólar CAD y el libra yen y haremos un breve comentario de las cotizaciones del oro, de la plata, del IBEX 35, del FTSE inglés, del Dow americano y del DAX alemán. Comenzamos, como siempre, pues invitándole a que visiten nuestra casa, Forex Índices. Casi ya un cuarto de siglo de experiencia, casi ya un cuarto de siglo en los mercados de renta variable. Les invito a que visiten nuestra casa con nuestras actividades gratuitas, todas ellas, análisis en formato de vídeo, en formato de texto, las previsiones semanales, vídeos educativos también gratuitos, más de 30 vídeos que pueden disfrutar de forma totalmente gratuita, de duración de una hora más o menos, y también, pues bueno, les invitamos, si quieren, hacerse seguidores nuestros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, en las cuales siempre publicamos, ¿no?, análisis rapiditos de intradía. Pues solemos publicar algún comentario corto, algún gráfico con las claves más importantes que se vayan produciendo en los principales pares de divisas, en fin, y luego todos los días a partir de las 5:30 de la mañana, como ya saben todos nuestros seguidores y quienes vean estas previsiones por primera vez, pues a partir de las 5:30 GMT, nuestros análisis en formato de vídeo que pueden disfrutar de ellos a través de nuestra web. Nada más, como introducción, vamos a los gráficos y vamos a ver qué es lo que sucede a estas horas de negociación hoy viernes 17 de octubre. Quedan 4 horas todavía para que acabe el mercado, para que cierre el mercado esta semana. Y bueno, las cotizaciones ya están bastante paraditas, pero así todo tienen más movimiento que otros viernes. La semana pues ha sido bastante movida y de ahí que hoy viernes todavía nos quede un poquito de resaca, ¿no?, de estos movimientos que hemos tenido durante toda la semana, sobre todo en los principales índices bursátiles. Vemos el eurodólar como está en estos momentos en el 1,2770, muy paradita ya la cotización, pero bueno, deben de tener en cuenta que quedan casi 4 horas de negociación y al final puede acabar pues 20 puntos por encima o 20 puntos por debajo de donde se encuentra actualmente la cotización del eurodólar. Deben de tenerlo muy en cuenta por si hubiera algún movimiento brusco de última hora. Vamos a analizar y vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta de la cotización del eurodólar. Como siempre, iniciamos la andadura en temporalidades amplias, temporalidad trimestral, para ver cómo la directriz alcista que nos viene desde el año 2001, directriz con punto de apoyo en el segundo trimestre del año 2010 y quebrada en el primero del año 2013, estamos viviendo y estamos teniendo las confirmaciones pertinentes y correspondientes al quiebre de la directriz en este cuarto trimestre del presente año 2014. Es la información más importante que nos deja la cotización del eurodólar en temporalidad trimestral. Nos vamos a una secuencia mensual, a una temporalidad mensual, para ver los detalles más importantes en esta temporalidad. Vemos 4 directrices, como vemos desde prácticamente el año 2001, desde el mismo punto de partida, directrices de abanico, todas ellas que han sido ya quebradas en el tiempo, menos esta que está vigente en estos momentos, que tiene su punto de apoyo en julio del año 2012. Tiene el mismo punto de partida, pero distinto punto de apoyo que las anteriores, que ya han sido quebradas en el tiempo. Directriz de abanico, pero que por tener una extensión en el tiempo de casi
11 años de negociación, pues no deja de ser importante, ¿de acuerdo? Deben de tenerla en cuenta porque es con lo que pelea realmente la cotización del euro dólar en las últimas 2 semanas, desde que quebró a la baja el mes de septiembre. Esta directriz es con lo que pelea. Ahora lo veremos perfectamente en temporalidades inferiores, como esa pelea día tras día y manta totalmente a la cotización sobre esta directriz alcista de largo plazo. Le echamos el vistazo en temporalidad semanal. Como ven aquí en esta plataforma de gráficos, no hay congestiones, no hay niveles fijos, únicamente estamos haciendo una lectura de los detalles más importantes. Aquí ya nos aparece una congestión de mediano plazo que ha sido vital esta semana durante varios días consecutivos, golpeando el 1,2928 o el 1,2829, perdón, y no ha sido capaz. La alianza que han hecho entre la directriz y la congestión de mediano largo, siempre eficaz sobre la cotización del euro dólar, 1,2829, le han impedido a la cotización evolucionar al alza. Atentos al detalle porque esta doble barrera será vital para la semana que viene y mientras no evolucione por encima de esta doble barrera nos vamos a olvidar de presiones alcistas en el euro dólar para la semana del 20 al 24 de octubre. De temporalidad semanal no detallamos absolutamente nada más y vamos a un gráfico de temporalidad diaria donde podemos ver en detalle en esta plataforma, como le comentaba, una plataforma donde simplemente estamos poniendo las líneas y las directrices más importantes, las barreras más importantes del euro dólar y después ya iremos a otra plataforma donde le colocaremos niveles de soporte y de resistencia y haremos las lecturas correspondientes. Aquí, como vemos, 3 días consecutivos durante la jornada del miércoles, del jueves y del viernes, ha golpeado los 3 últimos días de negociación de esta semana con la congestión del 1,2829, incapaz de superarla al alza. El detalle más importante es que va a cerrar hoy viernes por debajo de la congestión y por debajo de la directriz alcista de largo plazo. Cuidado a estos detalles porque, repito, mientras no vuelva por encima del 1,2829 nos vamos a olvidar de presiones alcistas para la semana que viene. Cambiamos de plataforma y nos vamos a una plataforma ya donde tenemos configurados todos los niveles de congestiones, todas las directrices y las claves más importantes para la negociación del euro dólar. La cotización del euro dólar arrancó la semana, vamos a hacerle la lectura de esta semana, arrancó la semana, como vemos, el domingo, día 12 por la noche, en la congestión de mediano del 1,2636. Si ustedes recuerdan, en la previsión semanal de la semana pasada lo advertimos 3, 4, hasta 7 veces consecutivas, que sería la clave semanal, sería la clave para el arranque semanal. Bueno, pues así ha sido, como vemos, encontrando apoyos perfectos en esta congestión de mediano plazo. La cotización encontró impulsos alcistas en los datos de ventas minoristas desde Estados Unidos, pésimos, de los peores de este año 2014. El dólar se vio muy debilitado en la sesión americana del miércoles, día 15, con esos datos de ventas minoristas muy malos y llegamos a un máximo intrasemanal en el 1,2888. Desde ahí ya lo único que ha hecho en los últimos días de negociación de semana la cotización es golpear una vez tras otra la congestión de mediano largo del 1,2829, incapaz de cerrar ni siquiera un día por encima, como hemos visto anteriormente en otra plataforma, y siempre teniendo ya como eje central de operaciones la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que hemos visto que será clave de aquí en adelante, quebrada en el mes de septiembre y confirmada en jornadas posteriores. Necesitamos confirmaciones en temporalidades mensuales para que este quiebre sea efectivo y nos proporcione movimientos bajistas potentes. Por la parte de arriba únicamente veremos movimientos alcistas la semana que viene, potentes, con presiones potentes, si quebrara el 1,2829. Así todo, la cotización del euro dólar, bueno, también refrescamos la memoria sobre nuestros seguidores y sobre nuestros no seguidores. La clave de la semana anterior también
delimitamos, también dijimos en varias ocasiones que estaría en el 1,2511 y así sucedió. En el arranque de la semana anterior, el día 5 de octubre, encontró apoyo perfecto y de ahí movimiento alcista. La semana que hemos terminado también, como comentamos, arrancó el domingo por la noche en el 1,2632 y después en la postre ha sido el nivel que le ha salvado a la cotización del euro dólar. Como comentábamos, así todo, en estos momentos la cotización del euro dólar se encuentra en terreno positivo, tanto intramensualmente como intrasemanalmente. Desde el punto de apertura mensual, en estos momentos consigue unos avances de un 1,12%, avances mínimos en términos mensuales, pero al fin y al cabo cotiza en positivo desde la apertura del día 1 de octubre. Desde que abrió el mercado el día 12 por la noche, que lo hizo sobre la congestión de mediano del 1,2636, va a conseguir terminar con unos avances de un 1,07%. Marca en estos momentos. Cuando cierre el mercado puede ser del 1,15, del 1,20 o del 0,97. En estos momentos marca un 1,07%, ¿de acuerdo? Y luego al final del día veremos a ver si queda unas decimillas por encima o por debajo, pero siempre va a estar merodeando el entorno del 1% de avances en términos intrasemanales, unos avances de moderados a abultados, el 1% depende. Si al final acaba por encima del 1% serían ya avances abultados en términos intrasemanales. Le medimos la salud en términos intraanuales desde su punto de apertura anual, 1,3750, mantiene unos retrocesos en estos momentos de un 7%, un poquito más, un 7-11% hasta esta zona. Unos avances más bien mínimos tirando ya a moderados en términos intraanuales. Aquí en esta plataforma, bueno, pues vemos los niveles de congestión respetando perfectamente por la parte de arriba el 1,2829, como imanta durante 3 días consecutivos ya la directriz alcista de largo plazo, que es vital para la negociación del par de aquí en adelante. En fin, estas claves las iremos delimitando y las iremos detallando en nuestras negociaciones intradiarias. A continuación le vamos a colocar ya las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como siempre le comentamos, dentro de estas piezas, dentro de estas resistencias y de estos soportes que le vamos a colocar para la negociación intradiaria, irán implementadas con los niveles intradiarios, niveles intermedios, soportar resistencias para la negociación intradiaria, en fin. Vamos a colocarle las principales piezas de resistencia. De momento tenemos por la parte de arriba la directriz alcista de largo plazo, que en estos momentos y en sesión americana de hoy nos pasaría sobre el 1,2791. Cuando abra el mercado el domingo por la noche o cuando empecemos a operar el lunes por la mañana, puede variar un poquito esta directriz, puesto que es una directriz. Puede variar algún punto por encima o por debajo cuando la ataque la cotización, ¿de acuerdo? Si es que la ataca en la salida semanal. Para ello están nuestros análisis intradiarios para irle detallando día a día por dónde pasa dicha directriz. 1,2791 y medio, 1,2792. Primera pieza de resistencia. Desde ahí, quebrada esta pieza, nos vamos a la siguiente, congestión de mediano largo. Ya hemos detallado y hemos analizado por qué es importante este muro de congestión, este refugio histórico, en el 1,2829. Atentos porque va a ser la principal resistencia de semana. Su quiebre nos abre la puerta con recorridos amplios hacia una congestión de mediano, 1,2935 y medio. Atentos también a este muro porque siempre es respetado por la cotización del euro dólar. Quebrado el 1,2935, nos abre la puerta con presiones alcistas para ir en busca de la congestión de largo, barrera psicológica por excelencia en el euro dólar, 1,3003. Y quebrada esta pieza, congestión de largo, nos vamos a la última R en una congestión de mediano, 1,3085. Como vemos, bastante alejada de la situación actual, a unos 310 puntos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, deben de estar muy atentos a la congestión de mediano plazo del 1,2760.
Le echamos un vistacito a esta congestión de mediano plazo. Vamos a otra plataforma y vamos a ver por qué esta congestión de mediano plazo es importante para seguir la evolución de la cotización del euro dólar. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria mismo y vamos al año 2013. Si ustedes recuerdan, en el año 2013 el 1,2760 le tiramos una línea horizontal, el 1,2760 fue el mínimo intraanual. La cotización realizó un doble suelo, primero en el mes de marzo y después en el mes de julio, y por eso el 1,2760 es tan importante. Como está cercana la cotización, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidadito con el 1,2760, porque si encuentra pie, si encuentra apoyo, le daría impulso alcista a la cotización del euro dólar para atacar el 1,2829. Por el contrario, posicionamientos y rechazos del 1,2760 hacia abajo, con presiones bajistas, nos llevaría en primer lugar a una congestión de largo plazo, 1,2696. Siguiente pieza de soporte, congestión de mediano plazo, 1,2636, que va a ser la principal barrera de soporte de semana. Quebrada esta pieza de soporte, nos vamos a la siguiente, también de la misma categoría que la anterior, 1,2565. Un nivel de corto actuaría como siguiente soporte, 1,2511. Mínimos anuales, apoyos perfectos a principios del mes de octubre sobre este nivel de corto. Le colocamos el último soporte para la semana que viene en el 1,2511, coincidiendo con esos mínimos intraanuales. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,2760. Atentos a este nivel, porque será clave para el inicio de semana. Si apoya sobre el mismo, si no pierde el 1,2760, imprimiría presión alcista buscando el 1,2829. Por el contrario, rechazos en firme de esta congestión de mediano le imprimiría presiones bajistas buscando ya la congestión de largo del 1,2696. Bueno, acabamos con el análisis del euro dólar y vamos a continuar con la cotización del dólar yen. Los detalles más importantes que nos deja la cotización del dólar yen es una configuración de directriz bajista de corto plazo con su punto de partida el día 5 de octubre y su punto de configuración el día 15. Como vemos, está acabando la semana sobre esta directriz. Atentos el domingo por la noche cuando abra el mercado y en los primeros compases de semana, porque esta directriz puede ser la clave intrasemanal. Trácenla si no la tienen porque será vital en el arranque semanal. Esta semana, como vemos por la parte de abajo, ha ejercido impecablemente el precio de apertura anual como soporte en los 105.32. Como siempre, los precios de apertura anuales ejerciendo fuerzas y dándonos unas claves inmejorables. Soporte importante, lo delimitábamos la semana pasada como el soporte más importante de semana y como tal, pues ha actuado. 105.32. De momento le salva a la cotización del dólar yen de caídas superiores. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, como hemos comentado, la directriz será clave. El domingo pasado nos arrancó justo sobre este nivel de corto, 107,48. Durante los primeros compases de semana, desde Forex Índices, día a día lo hemos venido detallando. La importancia de este nivel de corto, de los 107,48. Este rechazo en firme de la apertura asiática del miércoles día 15 sobre el nivel de corto de los 107,48 desde un punto de vista técnico catapultó a la cotización del dólar yen hacia el precio de apertura anual de los 105,32. Desde un punto de vista fundamental, las caídas de las bolsas buscando refugio en el yen japonés han hecho que el dólar yen pues ha hecho unos mínimos esta semana en su precio de apertura anual de los 105,32. Como vemos, nos va a acabar merodeando los 106,60, 106,70 el día de hoy, viernes 17 de octubre. Esta directriz será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, como ya hemos comentado. Le medimos la salud a la cotización del dólar yen. Desde su punto de apertura mensual, la cotización mantiene un retroceso de un 2,74%.
Retrocesos moderados de momento para una negociación intramensual. Desde su punto de apertura semanal, que lo tuvo sobre otro nivel de corto, en los 107,48, va a acabar con unos retrocesos de un 0,75%. Marca en estos momentos la cotización del dólar yen. Y desde su precio de apertura anual mantiene unos avances desde los 105,32 insignificantes totalmente de un 1,27% hablando intraanualmente. Temporalidad trimestral, iniciamos el recorrido y el análisis en las lecturas amplias, como siempre comentamos desde Forex Índices, las lecturas de temporalidades superiores son imprescindibles si después queremos tener unas mínimas probabilidades en secuencias cortas. Si trabajamos en temporalidades cortas para negociaciones intradiarias, debemos de conocer la salud de las cotizaciones, debemos de tener las corrientes generales y debemos de saber qué es lo que ha sucedido en los últimos años para después poder manejarnos en temporalidades inferiores y poder trabajar en el intradía o en el intrasemana. El detalle más importante del dólar yen sigue siendo el quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo. Mantiene ese quiebre, no pierde el tipo en ningún momento. La presión alcista que le ha proporcionado este quiebre sigue vigente totalmente y es lo que manda sobre la cotización en largos y muy largos plazos. En temporalidad mensual, el detalle más importante que nos deja de momento este mes de octubre es el quiebre del mes de septiembre y vemos cómo en el mes de octubre ha ido a buscar directamente esta semana que estamos terminando su precio de apertura anual, como hemos visto anteriormente en temporalidad de 4 horas. Vital, clave para que la cotización del dólar yen siga girando al alza en lo que nos queda de año 2014, que no nos pierda el precio de apertura anual en los 105,32. Mientras no nos pierda los 105,32, no hay miedo de movimientos bajistas en el dólar yen ni para la semana que viene ni para lo que nos queda de año. ¿De acuerdo? Si lo pierde, el escenario cambiaría. Este apoyo que ha tenido esta semana, de momento, le sanea a la cotización, le da fuerzas y le da impulso alcista. Deben de tenerlo en cuenta, el punto de partida anual, como ya hemos comentado, siempre clave para la negociación. Vamos a temporalidad semanal. Bueno, aquí lo único que vemos es precisamente cómo esta semana, la vela semanal, va a acabar con un retroceso de un 0,75% y con la imagen clara sobre el punto de partida anual, la confirmación del quiebre que tuvimos en el mes de septiembre, perfecta, una confirmación a la perfección, y necesitamos que la cotización la semana que viene ya se anime y nos quiebre niveles al alza para que estas confirmaciones y estos apoyos perfectos que ha tenido en el precio de apertura anual esta semana se confirmen. Si volviera por debajo del mismo, introduciría la cotización en presión bajistas potentes. Evidentemente, esto desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista fundamental, la cotización del dólar yen siempre estará referenciada con los principales índices bursátiles, sobre todo los americanos. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos alguna información. Bueno, una doble información. La primera, el precio de apertura anual, encontrando apoyo el día 15, como vemos, miércoles de esta semana que estamos terminando, después de pelear con él durante 6 jornadas consecutivas, realizando un nudo de enlace perfecto y desde ahí despegando al alza. Vemos como hoy viernes se apoya en una congestión de mediano. Va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. 106,19, ténganlo muy en cuenta, porque mientras no pierda los 106,19 la semana que viene, la cotización del dólar yen lo único que va a hacer es girar al alza. Si pierde los 106,19 el escenario cambiaría, buscando el precio de apertura anual en primer lugar, ¿de acuerdo? Pero si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, en los primeros compases de semana, no nos pierde los 106,19, no hay miedo de movimientos bajistas. Traslado a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas de soporte y resistencia. Por la parte de arriba, tracen la directriz, si no la tienen, porque será vital. Su quiebre nos abre la puerta a una R, nivel de corto, 107,48, vital durante toda la semana, presionando a la baja la cotización del par. 107,48 necesitamos su quiebre. La principal resistencia de semana,
108,39. Atentos siempre, ejerciendo fuerza sobre la cotización del par. Principal R para la semana que viene, 108,39. Su quiebre nos abre la puerta a un nivel de corto en los 109,67. 300 puntos de la situación actual, no le colocamos ninguna resistencia más. Por la parte de abajo, atentos en los primeros compases de semana por si la cotización fuera rechazada de la directriz a la baja. Le haría daño. Más daño le haría si la cotización nos quiebra los 106,19, como ya hemos detallado. Es el apoyo que está encontrando el último día de semana, el 17 de octubre. Si nos quiebra los 106,19, le imprimiría más presiones bajistas. Buscaría el principal soporte de semana. Precio de apertura anual, 105,32. El quiebre del principal soporte de semana nos lleva a una congestión de mediano plazo, 104,52. Y el quiebre de esta pieza ya nos introduciría con presiones bajistas muy potentes hasta los 103,28. A 350 puntos de la situación actual le colocamos el último soporte para la semana que viene al dólar yen. Repito, directriz bajista de corto plazo. Trácenla, configúrenla, porque será vital el domingo por la noche cuando nos abran las cotizaciones. Bueno, continuamos con la cotización del libra dólar. Se mantiene totalmente imantada la cotización por la directriz bajista de muy largo plazo. Recuerden que es con lo que pelea realmente en largos y muy largos plazos la cotización de este par. Después veremos las secuencias en temporalidades amplias. Por la parte de arriba no ha vuelto a probar desde el golpe que se dio a principios del mes de octubre, rechazado de forma potente. La cotización no ha vuelto a probar en los 0,9680. Para la semana que viene será resistencia importante. Y como vemos, la cotización nos va a acabar la semana merodeando una congestión de mediano en los 0,9465. Le medimos la salud a la cotización del par desde su punto de apertura mensual, que lo tuvo en una congestión de mediano, 0,9552, mantiene unos retrocesos del entorno del 1%, un 1,02% en estos momentos. Desde su punto de apertura semanal también va a acabar con retrocesos más bien abultados ya de un 1,19%, nos marca en estos momentos del viernes. Vamos a ver el detalle más importante que nos deja la cotización del dólar franco suizo. Sigue siendo la directriz bajista de muy largo plazo desde 1985 y la congestión de la misma categoría en los 0,9680. Está peleando, sigue peleando con ella. Lleva ya varios años y muchos trimestres golpeando esta congestión de los 0,9680 y en estos momentos, como nos confluye con la directriz, vamos a expandir un poquito el gráfico para ver en detalle cómo este trimestre está encerrado totalmente entre la directriz bajista de muy largo y la congestión de los 0,9680. Pelea con estas dos barreras, serán vitales. Mientras no nos consiga quebrar los 0,9680, no vamos a ver movimientos de recuperación alcistas en el dólar yen en largos y muy largos plazos. ¿De acuerdo? Mientras siga presionado a la baja, recuerden que son muchísimos trimestres los que lleva golpeando y no tiene fuerzas. Y la directriz, junto con la congestión, será vital de aquí en adelante, sobre todo ya en vistas al año 2015. No vamos a ver ningún detalle más del dólar franco suizo y le vamos a colocar ya principales piezas de soporte y resistencia. El nivel de congestión de mediano plazo de los 0,9465 será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si la cotización consigue encontrar apoyos en los primeros compases de semana, nos vamos a una congestión de mediano y a un eje inclinado alcista de la misma categoría. Confluyen para la semana que viene en los 0,9552. Quebrada esta doble pieza, nos vamos a la principal resistencia de semana, 0,9680. Congestión de muy largo plazo, ya hemos visto la importancia que tiene y también hemos podido apreciar cómo a principios de octubre se dio un buen porrazo contra este muro, no pudo quebrarlo al alza. Para la semana que viene, principal resistencia, 0,9680. Y quebrada esta pieza, nos vamos a la última en una congestión de mediano, 0,9779. Por la parte de abajo, las presiones bajistas en el dólar franco suizo vendrían determinadas en primer lugar por un rechazo en firme de los 0,9465 a la baja.
Después nos debe de quebrar la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde hace 30 años prácticamente. 0,9439 nos pasarían los primeros compases de semana. De quebrar los 0,9439 nos vamos directamente a una congestión de mediano como principal soporte de semana. 0,9392. Atentos al mismo, salvavidas de la cotización, como vemos, durante toda esta semana. Quebrado los 0,9392 le imprimiría presiones bajistas hacia un nivel de corto, 0,9314. Y el quiebre de esta pieza nos lleva a la siguiente congestión de mediano, 0,9253, a 200 puntitos de la situación actual. Su quiebre ya nos abre la puerta hacia un eje inclinado alcista de mediano y una congestión de mediano largo en los 0,9149. 300 puntos de la situación actual le colocamos el último soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilen muy de cerca los 0,9465 porque es la pieza clave a seguir en la salida semanal. Si encuentra apoyo sobre la misma, las presiones serán alcistas como mínimo en los primeros compases y los primeros días de semana. Si no puede remontar los 0,9465 y si al final hoy viernes cierra por debajo, porque quedan todavía 3 horas y media de negociación, si hoy viernes cierra por debajo y el domingo por la noche no es capaz de remontarlo al alza, entraríamos en presiones bajistas en los primeros compases de semana buscando los 0,9392. Continuamos con la cotización de el libra dólar. Vamos a una plataforma distinta porque quiero que vean los detalles más importantes que nos deja la cotización del libra dólar. Vamos a ir a una temporalidad semanal para ver cuál es el detalle más importante que nos deja la cotización de este par de divisas. Un gráfico virgen totalmente, limpio. La limpieza en los gráficos siempre es importante para que no nos confundan tantas líneas, mucha línea o mucho indicador técnico generalmente acaba confundiendo, ¿no? Los gráficos y las configuraciones y las lecturas deben de ser siempre de una forma limpia. Esta directriz que nos arranca en agosto del año 2009, como vemos golpeada en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, fue quebrada al alza a finales del año 2013. Como vemos, lleva ya 3 semanas encontrando apoyos sobre la misma. Es lo que le puede salvar la vida a la cotización del libra dólar de aquí en adelante. Ténganla muy en cuenta, trácenla porque 3 semanas consecutivas, sobre todo esta semana ya, vemos cómo esta vela con implicaciones alcistas nos deja una mecha muy larga por la parte de abajo y encontrando un apoyo perfecto en la directriz. Atentos porque mientras no vuelva por debajo de esta directriz bajista de mediano largo desde el año 2009, olvídense de presiones bajistas en el libra dólar para la semana que viene. Ni para la semana que viene ni para semanas venideras. Es vital de aquí en adelante porque es lo que están tomando en cuenta los grandes inversores en las últimas semanas. Bueno, viendo el detalle más importante en esta plataforma, nos vamos a la otra plataforma donde ya tenemos configuradas las congestiones y demás y donde le vamos a hacer la lectura general a la cotización del libra dólar. Semana con movimientos inmejorables para la negociación intradiaria e intrasemanal, movimientos de toma y daca en el intradía y también, como vemos, en el intrasemana. Nos arrancó la semana sobre la congestión de mediano del 1,6072. Se nos desprendió a la baja con fuerza, sobre todo el martes día 14, con los datos de IPC. El IPC subyacente quedó en el 1,5 desde el 1,8 que se esperaba. Dato muy malo de IPC, 3 décimas por debajo de lo esperado, le hicieron muchísimo daño a la libra esterlina y la cotización del par fue a buscar esta congestión de mediano plazo en el 1,5901. Vemos cómo en la sesión americana del miércoles día 15 encontró apoyos y nos hizo un nudo de enlace en la directriz bajista de mediano largo que ya hemos visto anteriormente en otra plataforma como es vital y clave. Nos hizo un nudo de enlace perfecto encontrando apoyos durante prácticamente un día consecutivo y el día 14 en sesión americana ya nos despegó al alza instalándose en una congestión de mediano del 1,6072 que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le medimos la salud intramensual, intraanual e intrasemanal
desde el día 1 de octubre mantiene unos mínimos retrocesos en estos momentos de un 0,77%. Desde el día 1 de octubre, mínimos retrocesos en términos intramensuales. Desde la apertura semanal, como vemos, en estos momentos mantiene unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,08%. En estos momentos que cotiza cercano al 1,61, mantiene ese 0,8, 0,09% de avances prácticamente insignificantes en términos intrasemanales. Y desde su precio de apertura anual, para ello vamos a ir a una temporalidad diaria, mantiene tono negativo la cotización del libra dólar. Tiramos también la herramienta de avances porcentuales desde su punto de apertura anual, mantiene un tono negativo mínimo de un 2,83%, mínimos retrocesos en términos intraanuales. Le echamos también un vistazo en temporalidades amplias. Vamos a una temporalidad mensual, más que nada para ver los detalles que nos deja la cotización del libra dólar en esta temporalidad, y es que la directriz que nos arranca en el año 2009 sigue vigente totalmente. Tiene un ángulo de inclinación perfecto, unos arcos perfectos para su negociación en caso de que la ataque. Ténganla en cuenta, sobre todo quienes negocien en largos y muy largos plazos. Vamos a ir a una temporalidad trimestral en esta otra plataforma para ver el detalle más importante que nos sigue dejando en este año 2014. Es el golpe que se dio con la congestión de muy largo del 1,7139. Es lo que sigue mandando en la cotización, como vemos en el cierre del primer trimestre y la apertura, en el cierre del segundo trimestre y la apertura del tercer trimestre. Impecable la congestión de muy largo plazo, ejerciendo muchísima fuerza sobre la cotización y retrocesos importantes a la zona del 1,60. Por la parte de abajo seguimos vigilando en largos y muy largos el 1,5465 junto con la directriz que hemos visto anteriormente trazada, que nos viene desde el primer trimestre del año 2009. De temporalidad trimestral nada más, nos vamos a una temporalidad semanal para ver los detalles en esta plataforma sobre la directriz bajista de mediano largo que hemos visto anteriormente en una plataforma virgen. 3 semanas consecutivas encontrando apoyo, y sobre todo esta semana vemos que nos va a acabar con una vela de implicaciones tremendamente alcistas. Necesitamos el quiebre del 1,6151 para que le imprima más presiones alcistas la semana que viene a la cotización del libra dólar. Le echamos un vistacito también en temporalidad diaria por si sacáramos alguna información adicional. Poquito más. Simplemente ver la directriz que nos arranca el día 15 de julio con su punto de configuración el día 19 de septiembre. Trácenla también si no la tienen porque será vital la semana que viene en caso de que ataque junto con la congestión de mediano largo del 1,6248. Esta doble barrera será vital la semana que viene en caso de que la ataque. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas. Y ya le colocamos aquí las principales piezas que vendrán acompañadas, como siempre comentamos, de los niveles intermedios después para la negociación intradiaria. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital 1,6072, no se lo piensen. Es la pieza clave a seguir cuando abra el domingo por la noche. Si la cotización no pierde el 1,6072, nos vamos directamente al 1,6151, congestión de largo plazo. Desde ahí a la doble barrera, directriz bajista de mediano y congestión de mediano largo. Ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2013, respetado siempre por la cotización. Nos hace nudos de enlace, lo respeta, lo quiebra, lo confirma, en fin. Doble barrera, principal resistencia de semana, 1,6248. Quebrada esta pieza hacia la congestión de mediano, 1,6300. Y quebrado el 1,6300, un nivel de corto en el 1,6359, a casi 300 puntitos de la situación actual. No le colocamos más niveles de resistencia. Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre del 1,6072. Presiones bajistas por debajo del 1,6072 acentuarían esas presiones e intensificarían las caídas en el libra dólar. 1,6072. Siguiente pieza de soporte, 1,6009.
Atentos al 1,6009 porque está muy cerquita de la directriz bajista de mediano largo que nos pasaría en el 1,5982 y el principal soporte de jornada en el 1,5961. Atentos a esta pieza que esta semana, como vemos, el jueves día 16, en apertura europea es donde ha encontrado apoyo la cotización del par. Nivel que ya le sirvió de apoyo también a principios del mes de octubre, con gestión de varios años atrás, en fin. De ahí que la delimitemos como principal soporte de semana, 1,5961. Si nos quiebra esta pieza, buscaríamos los mínimos intraanuales en el 1,5901 y del 1,5901 nos deslizamos hacia el 1,5825. Último soporte de semana. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,6072. Deben de seguir muy de cerca esta pieza. Lo que haga sobre ella nos dará la primera pista para la negociación intrasemanal. Bueno, vamos con el siguiente cruce. En esta ocasión nos trasladamos al dólar australiano y dólar americano. Le hacemos la lectura intrasemanal en un gráfico de temporalidad de 4 horas. Bueno, la cotización de la USD no ha vuelto a levantar cabeza, se mantiene en un estrecho rango, siempre merodeando y siempre teniendo como eje central de operaciones este nivel de corto, 0,8738. Quienes siguen nuestros análisis intradiarios lo saben muy bien cómo funciona este nivel y cómo nos ayuda a tomar decisiones en las negociaciones intradiarias. Eje central de operaciones donde se está apoyando durante toda la jornada del jueves día 16 y en la jornada del viernes día 17. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Este eje central de operaciones nos está formando un rango ya desde hace 20 días. Por la parte de arriba el rechazo del precio de apertura anual es lo que le sigue haciendo daño a la cotización. Mientras no lo remonte 0,8888 no vamos a esperar movimientos alcistas potentes para la semana que viene en la cotización de la USD. Le tiramos los avances porcentuales mínimos en todos los sentidos. Desde su punto de partida anual, 0,8885 mantiene unos retrocesos mínimos de un 1,30%. Desde su punto de apertura mensual mantiene unos avances mínimos de un 0,38% y desde su punto de apertura semanal, que la cotización arrancó en los 0,8699, prácticamente los 0,87, mantiene unos avances de mínimos a moderados de un 0,79% a estas horas de negociación del viernes. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral. Las lecturas, como siempre, más importantes de las cotizaciones en temporalidades superiores. En esta ocasión, en el AUD-USD, los golpes que ha recibido la congestión de muy largo plazo de los 0,8888 durante varios trimestres consecutivos. Recuerden que tenemos el quiebre de esa congestión en el tercer trimestre del presente año y ya tenemos sus rebotes en confirmación con sus recorridos ya de cortito plazo. Mientras no remonten los 0,8888, olvídense de movimientos alcistas, ni de corto, ni de mediano, ni de largo, ni de muy largo plazo para el AUD-USD. Necesitamos que vuelva por encima de los 0,8888. Mientras tanto, nada que pensar al alza en la cotización de este par. Bueno, le echamos un vistacito también en temporalidad mensual por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Poco, simplemente que al confluir el precio de apertura anual con la congestión de muy largo plazo, quebrada el mes de septiembre por primera vez, como vemos en el año, el mes de septiembre por debajo del precio de apertura anual y de la congestión. Es lo que manda, como comentábamos anteriormente, en temporalidad trimestral. Temporalidad semanal por si nos ofrece alguna información adicional. Muy claras las informaciones que nos ofrece. La semana pasada, la cotización rechazada en firme de la doble barrera, punto de partida anual y congestión de muy largo. Esta semana ni siquiera ha podido llegar a ella. Detalles importantes, órdenes vendedoras ya colocadas por debajo del precio de apertura anual, cuidado al detalle. Temporalidad diaria. Ninguna información adicional, simplemente ver cómo el precio de apertura anual y la congestión no dejan evolucionar al alza a la cotización de la USD y cómo mantenemos una condición de rango perfectamente delimitada en lo que llevamos de mes de octubre.
Esta condición de rango no es ni más ni menos que dada por el eje central que tiene de operaciones del nivel de corto. Este eje, nivel de corto, siempre lo respeta bien ejerciendo de soporte o bien ejerciendo de resistencia y es lo que genera este rango que nos mantiene a la cotización del AUZ-USD durante todo este mes de octubre. Le colocamos principales piezas de resistencia para la semana que viene. La primera, precio de apertura anual y congestión de muy largo plazo, 0,8888, vital. Si queremos secuencias en cortos, en medianos y en medianos largos plazos. Debe de quebrar los 0,8888. Su quiebre nos abre la puerta a la zona psicológica de los 0,90. Exactamente tenemos un nivel de corto un puntito por debajo, en los 0,8999, prácticamente como comento en la zona psicológica de los 0,90. Principal resistencia de semana. El quiebre de los 0,90 nos abre la puerta con recorridos muy amplios hasta otro nivel de corto, en los 0,9151, a unos 300 puntitos, más de 300 puntos de la situación actual, última pieza de resistencia. Por la parte de abajo, imprescindible, 0,8738. Necesitamos su quiebre para que le imprima presiones bajistas. El rechazo de los 0,8738 nos haría probar el principal soporte de semana. Nivel de corto, 0,8618. Y el quiebre de este nivel nos lleva a la congestión de muy largo plazo en los 0,8462. A 300 puntos de la situación actual, última pieza de soporte. Como ven, recorridos muy amplios intrasemanalmente que irán cubiertos con los niveles intermedios de negociación intradiaria. El domingo por la noche, cuando abra el mercado 0,8738, volverá a ser la pieza vital. Bueno, continuamos con la cotización del euro-yen. Directriz bajista de corto plazo que nos viene desde el 19 de septiembre con su punto de configuración el 8 de octubre. Atentos porque en secuencias cortitas, como vemos en el día de hoy, viernes 17 de octubre, hemos tenido ya incluso algún quiebre en secuencias cortitas. Necesitamos que hoy viernes acabe por encima de la misma. Si acabara por debajo, cuidadito con rechazos en firmes de la misma porque le haría daño en sentido bajista a la cotización del euro-yen en la apertura semanal. Si nos cerrara por encima hoy viernes y encontrar apoyos el domingo por la noche cuando abra el mercado en los 136.15, impulsaría la cotización del euro-yen al alza la semana que viene. Son las claves inmediatas que debemos de tener en cuenta el domingo día 19 cuando abra el mercado. Le hacemos la lectura de temporalidades y hacemos la lectura también de avances porcentuales. Desde el día 1 de octubre, que abrió la cotización en el nivel de los 138,49, 138,50, mantiene unos retrocesos de un 1,60%, retrocesos mínimos todavía en términos intramensuales. Desde el domingo por la noche, día 12, que abrió el mercado, al final va a conseguir acabar con unos ligeros avances de un 0,35%. Desde que abrió el mercado el día 1 de enero, para ello vamos a una temporalidad diaria, mantiene retrocesos todavía mínimos, de mínimos tirando ya a moderados. Le vamos a tirar esos avances porcentuales desde los 144,81, unos retrocesos de casi un 6%. Retrocesos de categoría mínima tirando a moderada. Bueno, vamos a temporalidad trimestral para ver, como siempre, los detalles más importantes. 4 trimestres consecutivos en negativo, como vemos, para la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo, 133,51. Se ha quedado muy cerca esta semana, a tan solo 70 puntitos. Cuidado por si la semana que viene atacara esta congestión de muy largo plazo. Va a ser soporte muy importante para la semana que viene, los 133,51. Ningún detalle más en temporalidad trimestral. Echamos un vistacito en temporalidad mensual para ver la congestión de largo plazo en los 139,41. Lleva ya, como vemos, varios meses cotizando por debajo, golpeando y no puede evolucionar por encima. Está presionada la cotización del euro-yen por esta congestión de largo plazo, en los 139,41. Mientras no evolucione por encima, nos olvidamos totalmente de movimientos alcistas
para estos finales de año 2014. Desde su precio de apertura anual, recuerden, en los 144,81 no ha levantado cabeza en todo el año. Cierto es que las pérdidas tampoco son muy abultadas, pero lo único que ha hecho la cotización del euro-yen es retroceder poquito a poco durante todo este año 2014. Temporalidad semanal para ver el detalle más importante que nos deja la cotización, y es una congestión de mediano largo en los 135,34. Vemos cómo ha encontrado apoyo perfecto esta semana sobre esta congestión de mediano largo, y es lo que manda. La semana que viene los 135,34 será también pieza de soporte importante. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiera proporcionarnos. Bueno, 3 días consecutivos, como vemos, golpeando la congestión de mediano largo de los 135,34, y ni siquiera uno de ellos ha conseguido cerrar por debajo, soportando siempre a la cotización con un mínimo intrasemanal en los 134,13. Como vemos, va a acabar presumiblemente hoy viernes día 17 por encima de los 136,15, pieza que va a ser vital la semana que viene. Le tiramos ya las principales piezas de soporte y de resistencia. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo más en detalle. En primer lugar, no se olviden de la directriz bajista de corto. Si en los primeros compases de semana encuentra apoyos sobre la directriz bajista de corto y esta congestión de mediano 136,15, le imprimiría presiones alcistas al euro-yen. Una primera resistencia en un nivel de corto, 137,11. Observen el detalle que nos dejó el pasado día 10 de octubre, sus quiebres, sus confirmaciones pertinentes y eficientes. La principal R de semana viene delimitada por la congestión de mediano largo, 138,02. Observen también el detalle que nos dejó el pasado día 8 de octubre. También nos dejó el detalle el día 30 de septiembre, su quiebre, sus confirmaciones, en fin. Principal resistencia de semana, 138,02. Otra R en un nivel de corto, 138,49 y medio, 138,50. Y la última resistencia que le colocamos sobre un eje inclinado bajista de mediano cercano a los 139. No le colocamos más resistencias para la semana que viene. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas, debe de ser rechazada la cotización de esta doble barrera. Directriz bajista de corto y congestión de mediano. Atentos a los 136,15. Vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Rechazos en firmes de esta doble barrera nos llevarían a la cotización del euro-yen a probar la congestión de mediano largo de los 135,34, que va a ser el principal soporte de semana. Quebrado el principal soporte de semana, nos vamos al siguiente, nivel de corto, impecable esta semana, ejerciendo fuerza de soporte sobre la cotización en los 134,34, 134,34, soporte importante también para la semana que viene, y ya nos aparece la congestión de muy largo plazo que veíamos anteriormente en temporalidad trimestral, 133,51. No le colocamos más de momento. Si a lo largo de la semana iniciara movimientos bajistas potentes, pues bueno, día a día para la negociación intradiaria le iríamos implementando con más niveles de soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, directriz bajista de corto, congestión de mediano, 136,15. Si va encontrando apoyos en los primeros compases de semana, le imprimiría presiones alcistas. Por el contrario, rechazos en firme de esta doble barrera, las presiones serían bajista como mínimo para los principios de semana. Bueno, me van a permitir que dé un traguito de agua. Bueno, continuamos con la cotización de el Libra Yen. Vamos a hacerle la lectura de la cotización de Libra Yen. Por la parte de abajo, este nivel de corto impecable en los 169,22. No ha dejado caer a la cotización durante toda la semana. Al final se nos está agarrando a una congestión de mediano largo en los 171,46, que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le echamos un vistazo en una temporalidad mensual, más que nada para ver los detalles en secuencias largas. El rechazo de los 181, como vemos esta congestión de largo plazo,
en el mes de septiembre, que ejerció fuerza de resistencia, se quedó unos puntitos por debajo, pero realmente lo que respetó la cotización fueron los 181,01 y vemos como en las últimas jornadas se nos ha posicionado por debajo del precio de apertura anual. Recuerden que ha estado golpeándolo durante medio año consecutivo, el punto de partida anual, y no había conseguido quebrarlo al alza hasta el mes de septiembre. En estos momentos y momentáneamente por debajo del mismo, veremos a ver si lo remonta la semana que viene, porque será clave. Estos son los detalles más importantes en secuencias amplias en temporalidad mensual de la cotización de Libra Yen. Le echamos un vistacito en una temporalidad diaria, más que nada para ver cómo presumiblemente va a cerrar hoy viernes por encima de esta congestión, de los 171,46, que va a ser clave el domingo por la noche, cuando abra el mercado. Le tiramos ya las principales piezas de soporte y de resistencia. El domingo por la noche, si no pierde los 171,46, le imprimiría presiones alcistas. Una primera R, nivel de corto, en los 172,70 y medio, 172,71. Desde ahí a una doble barrera. Cuidado con ella, muy golosa por los grandes inversores, porque la tienen en su punto de mira. Precio de apertura anual y directriz bajista de corto plazo que nos viene desde el día 18 de septiembre. Como vemos, atentos a la misma, desde el día 19, con su punto de configuración el 1 de octubre. Esta doble barrera la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene, precio de apertura anual directriz bajista de corto en los 174,44. Y quebrada la principal R, nos vamos a una nivel de corto en los 176,18. Como vemos, muy alejado de la situación actual, poco factible, pero por si acaso. Por la parte de abajo, si cede, la congestión de mediano largo 171,46 le imprimiría presiones bajistas hacia el principal soporte de semana, 169,22, atentos al mismo, nivel de corto. Y quebrado los 169,22 le imprimiría presiones bajistas hacia otro nivel de la misma categoría, en los 167,45. No le colocamos más para intrasemana y luego para la negociación intradiaria, como siempre, pues irá implementados con los niveles intermedios. Le echamos un vistazo a la cotización del dólar CAD. En un estrecho rango durante toda la semana. La cotización del dólar CAD se rige por este nivel de corto en el 1.1208, lo tiene como eje central de operaciones y ahí se las den todas. Encuentra apoyos perfectos en el final de esta semana. Mientras no lo pierda el domingo por la noche, los movimientos continuarán al alza. Recuerden que por la parte de arriba tenemos la congestión de mediano largo del 1.1382, que de momento choca y no deja evolucionar al alza a la cotización del dólar CAD. Secuencia en temporalidad trimestral para refrescar la memoria y para ver y leer qué es lo que está sucediendo con esta cotización en largos y muy largos plazos. Desde el año 2002, punto de partida de la directriz bajista de muy largo, con su punto de configuración el primer trimestre del año 2009. Como vemos, quebrada al alza el primer trimestre de este año y lo más importante es que está encontrando apoyos en una congestión de muy largo plazo del 1.1142. Como vemos, quebrada en el tercer trimestre y encontrando ya apoyos. Mientras este apoyo no lo pierda 1.1142, olvídense totalmente de movimientos bajistas para finales de año 2014 en el dólar CAD. Si lo pierde, el escenario cambiaría, por supuesto. Le tiramos las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana del 20 al 24 de octubre. Por la parte de abajo, mientras no pierda el 1.1208, los movimientos de presión serán alcistas. Primera R, nivel de corto, 1.1319 y medio, 1.1320. Siguiente R y principal de semana, congestión de mediano largo, nos viene de muchos años atrás, 1.1382. Siguiente pieza de resistencia, nivel de corto, en el 1.1433. Y del 1.1433 ya nos iríamos a la barrera psicológica del 1.15 y desde ahí a un nivel de corto en el 1.1545, a casi 300 puntitos de la situación actual. Dadas las condiciones de mercado de mediano plazo que nos marca el dólar yen, poco factible de que lleguen, pero como siempre comentamos, por si acaso. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1.1208, vital y primordial. Si quiebra, el 1.1208 le imprimiría presiones bajistas buscando la congestión de muy largo plazo, del 1.1142.
del 1.1142 nos vamos a un nivel de corto en el 1.1096, que va a ser el principal soporte de semana. Del 1.1196 no tenemos ningún nivel hasta el 1.10, barrera psicológica, y del 1.10 a la congestión de mediano del 1.0953, 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo y el domingo por la noche, 1.1208, primera pieza de soporte, es la clave para la apertura semanal. Bueno, le echamos un vistacito a las cotizaciones, un vistazo rápido a las cotizaciones de la plata y el oro. La plata sigue totalmente imantada, totalmente refugiada en la congestión de muy largo plazo de los 17,43. Desde que llegó el pasado día 22 de septiembre no hace otra cosa que girar en torno a este muro de contención y no nos orienta absolutamente de nada, ni en medianos plazos ni para negociación intradiaria. Debe de desprenderse de este refugio, es la única clave que vamos a ver de la cotización de la plata, porque mientras no se desprenda de aquí está totalmente muerta, totalmente paralizada, como vemos. No nos ofrece oportunidades de negocio, ni de corto y mucho menos de mediano y de largo plazo. Tiene que desprenderse de los 17,43 con claridad. Mientras no se desprenda y siga merodeando este eje central de operaciones, olvídense de movimientos definidos en la plata. Por la parte de arriba, la principal resistencia de la semana la tenemos en los 18,49,5, 18,50. Y por la parte de abajo, el principal soporte en una congestión de largo plazo, en los 17,74. Como comentaba, mientras siga girando en torno a los 17,43, no hay nada que hacer en secuencias cortas ni de mediano plazo en la cotización de la plata. Vamos con el oro. Su apoyo en la congestión de largo de los 1182, impecable esta congestión que nos viene de años atrás. Su posterior apoyo en el precio de apertura anual el pasado día 8 de octubre le sirven desde un punto de vista técnico a la cotización del oro para posicionarse en la zona de los 1240. Para la semana que viene, por la parte de arriba, la principal resistencia 1255. Congestión de mediano largo, siempre testeada, siempre respetada por la cotización del oro. Y por la parte de abajo seguimos mirando al precio de apertura anual en los 1205. Aparte de estos niveles, los niveles intermedios, los niveles para la negociación intradiaria. Bueno, comentarles también, vamos a ver el DAX Xetra alemán, cómo ha acabado, cómo ha conseguido acabar el DAX Xetra alemán. El IBEX 35 ha tenido volatilidades, movimientos de volatilidad extrema. En el corto plazo nos ha ido a la zona de los 9.300 y al final va a conseguir cerrar en la zona de los 9.860, amenazando otra vez la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Va a terminar con unos retrocesos en torno a los 2 puntos porcentuales. El Dow americano también, volatilidades extremas, movimientos de ida y vuelta, y al final va a conseguir unos avances de un 0,70%, cerrando en la zona de los 16.400. El FTSE inglés va a terminar en tablas, ni avanza ni retrocede después de volatilidades extremas intrasemanales, y nos va a cerrar en tablas, como comentamos, ni avanza ni retrocede en la zona de los 6.300. El DAX Xetra alemán, los detalles más importantes que nos deja: apoyos perfectos en la congestión de mediano largo de los 8.456. Como vemos en la jornada del jueves día 16, en la apertura europea y posteriormente en la apertura americana. Impulso alcista hacia un eje inclinado bajista de mediano plazo que siempre ejerce fuerza sobre la cotización, bien de soporte o bien de resistencia. Cuidado, porque el lunes, cuando abra el mercado, este eje inclinado bajista de mediano va a ser vital. Nos pasa sobre los 8.900 puntos. La cotización del DAX, le tiramos los avances porcentuales para ver cómo desde su punto de apertura anual en los 9.617 mantiene unos retrocesos de un 8%, un 8,26%, retrocesos moderados en términos intraanuales. Desde el día 1 de octubre, atentos porque abrió la cotización el 1 de octubre en los 9.476,
tiene unos retrocesos abultadísimos, muy abultados, de casi un 7%, exactamente un 6,97%. Y la semana, al final, como comentábamos, la semana la va a acabar en positivo desde su precio de apertura semanal, que lo tuvimos en los 8.726, va a acabar con unos avances, vamos a tirarle desde el precio de apertura semanal, va a acabar con unos avances moderados de un 1,10% a estas horas del viernes. Depende a ver cómo cierra el DAX, todavía queda un ratito para que cierre la cotización del DAX. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana del 20 al 24 de octubre. Ya saben dónde estamos. En la parte superior de nuestra web, como ven, tienen las vías de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales y demás. Cualquier duda, si necesitan planes de negocio, planes de enseñanza totalmente personalizados, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías. Nada más, muchísimas gracias y buen negocio para la semana que viene. Le estaremos esperando todos los días a primera hora para la negociación intradiaria con nuestros análisis en formato de vídeo. Nada más, gracias y hasta el lunes de la semana que viene.